Muy bien, y aquí estamos en el Huerto y mi libro hispano presentando en esta oportunidad, en este encuentro, en esta gala de entrevistas que tenemos, estas visitas espectaculares y especiales para la jornada de hoy. Vamos a estar con Marco Robaio y con Ana María Peláez, un escritor que tiene una gama de libros, de novelas que nos va a ir desentrañando distintas cuestiones que tienen que ver con las emociones, con los límites de los propios personajes, y con Ana María, que nos va a introducir en el mundo de la felicidad, eso que todos anhelamos, que todos queremos. Ay, ojalá Ana María nos dé la llave para entrar. Bueno, vamos a saludar en principio a Marco. Marco, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Ana María. Bien, contento aquí de estar en tu programa en el Huerto y saludando a toda la comunidad argentina, a toda la comunidad latinoamericana y a todos los residentes hispanos aquí en los Estados Unidos. Y vamos a charlar contigo sobre los libros que has escrito. En realidad tú escribes desde hace mucho tiempo, desde joven ya. Leí por ahí que a los 16 años ya tenías reconocimiento sobre tus publicaciones y bueno, ahora ya tienes una serie de libros publicados, algunos por Editorial Planeta, hay algunos que se consiguen en Argentina y todos en general en todo el mundo. Así que de eso vamos a estar charlando en un ratito, Marco. Por supuesto. Ana María, el gusto de estar contigo también en esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz de estar con ustedes. Siempre es un placer compartir, contarles bueno, y hablar de lo que más me apasiona en la vida, que es la felicidad. Y claro que vamos a hablar de la fórmula de la felicidad para que todos aprendamos qué hay que hacer y esos pequeños tipsitos y cositas que a veces se nos olvidan, pero que si las tenemos presentes en la vida, la felicidad fluye porque siempre, siempre nacimos felices y siempre lo tenemos que dejar florecer. Y en algún momento de tu vida, Ana María, sé que descubriste por ahí que más allá de buscar la felicidad, hay que provocarla. Así que nos vas a contar de eso también en un ratito, ¿sí? Así es, totalmente. La felicidad, esta búsqueda de la felicidad tiene que dejar de ser una búsqueda y provocarla. Qué lindo programa tenemos hoy. Marco, vamos a charlar contigo. En principio me gustaría conversar sobre tu libro Una vida para Steven, que nos habla del hijo de un multimillonario, nos relata que luego de un accidente que lo deja sin movilidad, el padre hace todo lo posible para que este chico pueda volver a tener esa movilidad. Hace hasta lo imposible, lo increíble. Y hay dos historias también que se suman, que tiene que ver una con una mujer con poderes psíquicos que logra evitar un robo y bueno, y le cambia la vida. Y otra tercera historia que tiene que ver con un joven que pese a haber tenido una buena vida, cae en el mundo de la droga y son realmente historias impactantes, Marco. Contanos un poco sobre este libro que nos apasiona de tan solo tener esta sinopsis de las historias. Sí, Gustavo, pues Una vida para Steven es una historia que de pronto tiene mucho viso de ficción. De pronto no se ve como un tema muy contemporáneo, muy real, pero ahí donde está de pronto este libro. Este libro tiene una base en la realidad. Hace unos 5 años, un médico neurocirujano italiano de nombre Sergio Canavero comenzó a explorar la posibilidad de que a un cuerpo de una persona se le pudiera hacer un trasplante de cabeza. Me puse a investigar sobre ese tema, a ver si era posible, y al parecer el médico Sergio Canavero había intentado hacerlo ya con éxito.
Cuando me puse a averiguar ese tema bioético, ese tema que está de pronto del poder, el poder del dinero y el poder de la ciencia unidos, cómo podrían de pronto aplicarse si en determinado momento se pudiese dar esa operación, esa cirugía de cabeza, y si era posible. Mirando y revisando todo este tema, hablando con algunos cirujanos en Barcelona, con alguna implantóloga también en Colombia, me di cuenta de que sí de pronto había la posibilidad de que esto se presentara, a pesar de que algunas personas en la entidad, en la ciencia, en la parte internacional, dicen que eso de pronto no pasa de ser una charlatanería. De todos modos, pues puse en contexto todo lo que él expone, todo lo que él dice. Al parecer sí es posible hacerlo y se da ese contexto. ¿Qué pasaría en el caso de que sí se le pueda colocar a una persona que sufre o que tiene una cuadriplegia? ¿Qué pasaría si se le pueda colocar el cuerpo sano de otra persona que ha fallecido o que tiene muerte cerebral y que dona todo su cuerpo en aras de conseguir que esta persona tenga una nueva oportunidad de vida? Mirándolo y analizándolo con un filósofo, analizándolo también con a nivel teológico, vimos que eso podría abrir una caja de Pandora. ¿Qué pasaría cuando una persona ya, digamos, en su senectud, quiera de pronto posibilidad de tener ese secreto de la eterna juventud y quiera de pronto probar, buscando un cuerpo más joven, madurez mental que de pronto se puede adquirir con los años? Entonces, quise ponerlo todo en papel, en perspectiva, armé una escaleta y comencé la historia de una vida para Steven, donde el padre, un poderoso petrolero, como tú lo decías, de aquí, de Denver, Colorado, intenta darle esa oportunidad a su hijo. Él tiene la frustración de que su hijo pues no ha podido llevar esa vida debido a un accidente, a un a un nefasto suceso que sucede cuando era joven y trata de buscar por medio del médico, en este caso un brasilero, de apellido Santos, quien le dice que él puede hacer esto. Comienza ese proceso, ese procedimiento a buscar el cuerpo ideal, a buscar con todas las cosas que tiene que cumplir con ese requerimiento para que se pueda dar, como dice el médico Sergio Canavero, que tiene que suceder para que pueda darse en sí la operación. La cuestión es, ¿podrán ellos colocarlo? ¿Serán capaces de llevar a Steven a esa nueva oportunidad de vida que está buscando su padre? ¿O realmente va a ser algo que es utópico, que nunca va a poderse lograr concretar? Esa es una breve sinopsis de lo que es una vida para Steven. Ahora, ¿cuántas líneas se abren en esto, no? Lo marcabas recién, Marco. La cuestión moral, la cuestión ética, la cuestión de la trascendencia que busca el ser humano, que tiene puntos de vista con lo teológico, lo sociológico, con, bueno, lo psicológico, pero saber cómo sería una sociedad en la que se pudiera dar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sobre todo que el tema que se aborda principalmente es el tema del amor. Este libro ha sido adoptado en algunas universidades, en el área de medicina por el tema de bioética y en el área de filosofía, en la parte de derecho. Es de pronto hasta dónde puede llegar el amor de un padre. Hay amor, es tan fuerte el amor que se puede llegar a plasmar y la persona puede dar todo por un hijo, a sabiendo de que de pronto está cruzando esa línea de la parte legal y puede llegar a buscar, como sea, ese proceso que está buscando, esa nueva vida, esa nueva oportunidad para su hijo. Entonces sí, hay varias líneas, la bioética, la del amor, la de la ciencia, la del dinero y la de la manipulación dentro de los seres humanos. Ahora, esta historia de una vida para Steven, esta historia central de Steven, ¿tiene también correlato con las otras dos historias que mencionaba? La de esta cajera con poderes psíquicos y la del joven que entra en el mundo de las drogas. Sí, señor, este libro de Una vida para Steven, el único de los que he escrito que tiene ese lineamiento, son tres historias que van sucediéndose paralelamente y las tres llegan a un punto, al punto cuando ya se tiene la reunión de si en realidad se va a poder hacer esa cirugía y quiénes van a ser los que van a intervenir. Entonces hay unas personas ahí que van a ser parte de esa cirugía y de ese procedimiento. Ese es el punto de contacto que tienen las tres historias. Ahora, esta cuestión de la trascendencia, de alguna forma, que se da
con este trasplante de cabeza, porque es una trascendencia en alguna medida, es prolongar la vida más allá de las posibilidades, también tiene algún punto de contacto con transmigración, ¿no? Que, digamos, también allí hay un alma que va a un bebé recién nacido. A ver, cuéntanos un poquito sintéticamente qué es transmigración. Realmente apasiona escuchar esto. Sí, transmigración ya es una historia un tanto diferente porque pues no tiene tanto contexto médico ni científico como este, pero sí tiene que ver con ese transmigrar de las almas. ¿Qué pasa, digamos, cuando una persona se levanta y está comenzando a tener sueños repetitivos? Y el punto de inicio, el que fundamenta todo, es cuando se levanta, tiene un sueño, ve que llega un mensaje a su teléfono y cuando abre su teléfono encuentra con que lo que acaba de soñar está ahí en un video. Comienzan a sucederle a esta persona una serie de sucesos que lo llevan a preguntarse qué puede haber más allá de la vida, de su vida normal, de lo que está sucediendo. Comienzan a desarrollarse varias facetas de su personalidad, comienza a tener problemas en el matrimonio, en su entorno social y unos, digamos, fenómenos, llamémoslo paranormales, que comienzan a suceder alrededor de él y que no encuentran ningún tipo de explicación, que hacen que su vida comience a zozobrar. Esto crea un ambiente donde él comienza a investigar en una biblioteca, se alía con un amigo quien se vuelve de pronto su socio en este tipo de aventura y quien lo lleva en un trasegar por todo ese tipo de investigaciones de lo que hay en este tipo de cultura, la cultura que nosotros tenemos, que no permite o que no habla sobre lo que es la reencarnación, pero que es un tema muy común, muy aceptado por otras religiones como el hinduismo, como el budismo. Entonces comienza a entrarse un poquitico en esa faceta y comienzan a explorar hasta que comienzan a suceder eventos cada vez mayores, cada vez más que más los comprometen, hasta que este señor tiene un accidente y cuando se despierta en el hospital se da cuenta de que no es el mismo, piensa que ha perdido la movilidad de sus piernas porque no puede moverse por sí mismo, pero todo comienza, digamos, para mí el libro comienza ahí, cuando en determinado momento ve que una señora lo acerca a su seno y comienza a darle de comer, se da cuenta de que es un bebé. Entonces ahí comienza la historia en realidad de todo lo que es transmigración. Oh, maravilloso y realmente apasionante, ¿no? Nos pone o nos sumerge en una intriga tremenda, ¿no? Yo me pregunto por ahí, en estas temáticas, ¿cuánto habrás tenido que investigar seguramente, tanto para el caso de Steven, como para este caso de transmigración, todo lo que rodea para darle algún viso de realidad siempre, a lo mejor también ayuda un poco tu profesión, tú eres de una carrera de ingeniería también, esto a veces ayuda, ¿no? Yo también tengo alguna carrera técnica, por lo cual a veces acudo a la física y a la biología de otros lugares, ¿no? Esto lleva mucha investigación también, ¿no? Sí, claro, Gustavo, detrás de cada uno de los libros que yo hago, pues me tomo mi tiempo en hacerlo, la documentación. Antes de escribir la primera línea, por lo general, me tomo entre 8 meses y un año para investigar todo. Para la parte de una vida para Steven, en determinado momento tenía que estar en contacto directo con un anestesista, como te decía, en Mauricio Polanco, en Barcelona, España, y él era el que me tenía que documentar sobre cada miligramo que se le iba a administrar. Como cosa curiosa, recuerdo que en algún momento me llamó él, eran las 2 de la mañana aquí en Dallas, Texas, y él me llamó desde Barcelona diciéndome, no, mataste al paciente, le metiste mucha anestesia. Yo, oh, o sea, me tocó volver bien, nada que no podamos solucionar. Ojalá si fuera en la vida real, únicamente era devolverme un capítulo atrás y colocarle la dosis correcta, porque supuestamente había sido una sobredosis de anestesia. Entonces, cosas como esas. Yo creo que ahí, Gustavo, es donde radica de pronto esa parte que si una persona quiere mirar detrás de los libros y le da por investigar, tú sabes la facilidad que hay hoy en día en Google, que cualquier persona quiere investigar algo, simplemente está a clic de mirar si lo que uno está colocando o lo que uno está poniendo en algún libro tiene visos de realidad o realmente está mal investigado. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque el lector no le perdona a uno una equivocación de estas. En un ratito, Marco, nos vas a contar de otro tipo de investigaciones
que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se puede llegar a saber cómo era la vida de los esclavos en 1792, o por ahí también tener una visión en el gran genocidio, cómo fue todo aquello que aconteció con la llegada de los descubridores, digamos, de América. En un ratito volvemos contigo y ahora vamos a charlar con Ana María Peláez. Ana María, que es entrenadora en felicidad y nos prometió que íbamos a ser felices. Ana María, en principio, ¿hay alguna definición de felicidad? La gente a veces confunde alegría con felicidad. ¿Qué nos puedes decir en principio de esto? Bueno, aquí hablando, oye, escuchando a Marco, que me parece absolutamente espectacular, y este tema de la investigación, efectivamente, pues yo llegué a un punto de mi vida donde empecé a cuestionarme qué era la felicidad y por qué siempre asociamos la felicidad a tener, a hacer, a lograr. Y entendí que durante mis primeros 50 años de la vida siempre pensé que iba a ser feliz el día que me casara, el día que tuviera un hijo, el día que estuviera 90, 60, 90, el día que. Y entendí que había postergado el ser feliz condicionándolo a que algo tenía que pasar. Entró un momento de mi vida en crisis, en una crisis personal, de esas que todos pasamos siempre, y no es más que una profunda reflexión de mi vida y decir, bueno, ¿qué será esto de la felicidad? Porque si tengo todo lo que todo el mundo cree, piensa, yo no soy feliz. Y me puse a estudiar y investigar qué era la felicidad. Y efectivamente, como decías ahorita, hay miles de millones de definiciones de la felicidad. Hay una corriente hedonista que nos habla del placer y nos habla del éxito, pero ¿cuántas personas exitosas y con mucho placer conocemos, pero no son felices? Hay otra corriente espiritual, hay otra corriente religiosas, donde se habla de alguna manera de trascender, de dar, de soltar, de tantas cosas. Y entendí que la felicidad tenía que ser una decisión de vida. Para mí la felicidad se convirtió en ese camino que quería recorrer, un camino que se construía a partir de las decisiones. Pero para poder llegar a saber qué era la felicidad, tenía que entender para mí qué era la felicidad, que definitivamente hay definiciones de felicidad, tantas personas hay en el mundo. Empecé a estudiar, le escribí a un profesor de Harvard, a Tal Ben-Shahar, un profesor que dictó su primera cátedra de felicidad y a la cual solamente se le inscribieron 8 personas y ni siquiera terminaron las 8. Hoy es una de las cátedras más cotizadas y más codiciadas en todas las universidades prácticamente del mundo. Hay cátedras de bienestar y de felicidad. Y yo le escribí a este señor y le dije, mire, señor de Tal Ben-Shahar, ¿qué será esto de la felicidad? Porque yo tengo todo y yo no soy feliz. Y él me dijo, mire, la felicidad es una ciencia, parte de la psicología positiva, un concepto desarrollado por Martin Seligman, donde empezamos a construir a partir de lo que tenemos y no de lo que nos hace falta. Los seres humanos nos hemos enfocado siempre en ver qué nos falta y lo vemos desde chiquitos. Estamos en el colegio y el niñito a los 2 años tiene que hablar del 1 al 20 y saber multiplicar, pero si el niñito no sabe multiplicar, entonces le falta esto para llegar a. Y entendí que la felicidad siempre la basábamos en lo que nos hacía falta. Lo mismo que este señor Seligman empieza a decir, un momentico, hasta ahora siempre hemos hablado de la psicología en qué tenemos que hacer para llegar a. Vamos a trabajar en lo positivo. ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Cuáles son nuestras virtudes? Y vamos a construir sobre eso. Empecé pues un camino espectacular. Ya llevo casi 4 años. He escrito 3 libros. Y 3 agendas, 3 como, digamos, sí, workbooks o cuadernos de trabajo, agendas que les llamo yo, y un camino muy, muy chévere, un camino de descubrir de qué depende tu felicidad, cuánto de esa felicidad depende de las circunstancias, cuánto depende de la genética y cuánto depende de las decisiones. La genética y las circunstancias no dependen de nosotros, entonces me he enfocado en trabajar lo que sí depende de nosotros y son esas decisiones que tomamos todos los días. Ana María, cuando te escucho yo pienso a veces, ¿no? La gente suele decir, bueno, que las cuestiones vinculadas con la felicidad a veces se le dan, como si fueran azarosas, fortuitas, como si fuera algo que se encuentra en la vida.
pero vos nos estás proponiendo, no, hay un camino para buscar esa felicidad, para provocarla, y hasta ahí un entrenamiento para hacerlo. Muchos entrenamientos, muchas herramientas existen hoy de felicidad. Hoy tenemos muchos referentes, tenemos grandes estudiosos como Mikhail Csikszentmihalyi, que es uno de los hombres que más admiro. Él tiene un libro que se llama Fluir y él nos invita a ver un concepto donde los seres humanos podemos fluir, donde damos lo mejor y son esos estados donde estamos realmente conectados con todo. Ese fluir de Csikszentmihalyi a mí me encanta porque de alguna manera nos une las expectativas con nuestra realidad. Yo creo que los seres humanos sufrimos mucho por la expectativa que nos hacemos de las cosas, cuando entendemos que la realidad es totalmente diferente. Libros como Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido, es un libro que para mí lo tengo al lado mío, siempre está conmigo, es un libro, digamos, como de consulta y como una persona que está en un campo de concentración en las situaciones más difíciles que yo creería que un ser humano puede estar, él pudo ser feliz, él pudo estar bien, él pudo encontrarle sentido y pudo encontrar su propósito de vida en medio de todo. Tenemos libros como el de Edith Egan, de la bailarina de Auschwitz, y ahí podemos ver muchas personas que se han dedicado a estudiar a fondo. Sonia Lyubomirsky tiene la fórmula de la felicidad, Moga Watt, muchas personas que nos regalan fórmulas, Chopra, Seligman, Tal Ben Shahar, bueno, tenemos muchas fórmulas, y bueno, por supuesto, Ana María Peláez también tiene que tener su fórmula de la felicidad. Por supuesto. Y esta fórmula que no se agota en lo personal, porque a lo mejor la felicidad uno a veces lo entiende como lo personal, pero también tiene que ver con lo que se contagia al grupo con el cual uno convive, con el cual uno trabaja también. Yo leía por ahí alguna encuesta que dice que aproximadamente 8 de cada 10 personas no son felices en su trabajo, y esto realmente trabajar en una situación en la cual no se siente uno cómodo, no se siente feliz con lo que está haciendo, yo creo que le hace pesar años a uno encima, le quita salud, le quita bienestar. ¿Esto se puede revertir? ¿Hay mecanismos de hacerlo? ¿Uno puede ser feliz en su trabajo y contagiar eso incluso al grupo de gente que le pueda tocar conducir? Totalmente. Fíjate que mi último libro se llama Vender Alegremente y es un libro donde yo hice un estudio con unos amigos, más o menos encuestamos unas 2.000 personas y nos dimos cuenta que basado en un estudio de Gallup, donde dice que el 13% solamente de las personas son felices en su trabajo. El 24% odia al jefe, detestan a su trabajo. O sea, el momento más difícil del día es cuando se encuentran el jefe enfrente. Pero vean esta cifra, el 63% les da igual. Estamos hablando de un 63 y un 24%, como decías tú, Gustavo, más de un 80% de personas que ni son felices ni les importa. Simplemente ni siquiera les importa. Solamente el 13% de las personas están fluyendo y están completamente conectados en su trabajo. Nace mi libro Vender Alegremente a partir de 3 dolores que yo encontré en las organizaciones. Y era, unos líderes que no inspiraban, unos líderes o unos jefes o unas personas que de verdad la gente que trabajaba con ellos no quería ni las tomaba ni siquiera como ni más inspiración. Fíjense que estamos en una era de los influencers y ahora estamos pasando a la era de los inspirators. O sea, hoy estamos pasando de ser un influenciador y de yo ejercer una manipulación o algo en ti a que tú te inspires por mí, a que te inspires en lo que yo soy como ser humano. Entonces, este liderazgo vinculativo del que yo hablo en mi libro nos invita a ser estos líderes que inspiran a su gente. El segundo dolor son departamentos de talento humano, que ya gracias a Dios algunos se llaman talento, pero durante mucho tiempo se llamaron recurso humano, recurso. Somos personas recursos. Nosotros los seres humanos somos recursos. Sí podemos nosotros tener un departamento que se ocupe del talento realmente de su gente, o estamos pasando el 80% del tiempo del departamento de talento humano en ver la nómina, en las incapacidades, en esto, en lo otro, en los permisos.
se volvió un tema súper operativo. Mi invitación también en el libro es a que retomemos el talento de nuestra gente y potencialicemos nuestras empresas y nuestros equipos de trabajo a partir del talento, no de lo que les toca hacer, de lo que yo puedo potencializar en ese ser humano. Y el tercer dolor es unos equipos comerciales. Yo llevo 28 años en la industria automotriz vendiendo carros, siendo gerente de mercadeo, y lo veo en casi todas las industrias. Solamente el 20% de los equipos comerciales, solamente el 20% cumple con las metas y con las cuotas. ¿Qué pasa con ese 80% de equipos de gente que están vendiendo porque les toca? O porque tienen una habilidad o un buen hablar o una buena parla, como decimos nosotros, pero si realmente están capacitados, si están conectados con su producto, si están conectados con la organización. Cuando nosotros vemos esos tres dolores, yo entendí que para ser feliz en el trabajo tiene que haber un tema de corresponsabilidad. La felicidad en el trabajo no puede ser de una sola parte. Tiene que haber algo que esté haciendo la empresa por mi bienestar, porque yo crezca, porque tenga un buen programa de onboarding, que yo llegue a la empresa y me contraten o me atraigan y me retengan. Pero también tiene que haber una parte grandísima de la persona que está trabajando. O sea, la corresponsabilidad es un sí o sí una condición para una persona que esté feliz en el trabajo. Lo que hace la empresa y lo que haces tú. En ese... María, y bueno, hablamos del trabajo que ocupa seguramente una porción importante de la vida de las personas, unas cantidades de horas importantes a la semana, pero también esto yo lo puedo extender al resto de la vida y me pregunto, y a lo mejor hasta me preocupa, ¿no? Esto de que haya un porcentaje como un 60% de gente que le da lo mismo, ¿no? Ser feliz o no ser feliz. Y yo te pregunto en esto, entonces, ¿cuánto hay de relación entre la felicidad y el bienestar? Que es decir, ¿cuánto me puede enfermar no ser feliz? Muchísimo. Nosotros vemos cifras astronómicas de personas las personas que son felices rinden más, son más productivos, son más felices en sus hogares. Definitivamente cuando nosotros somos capaces de trabajar en nosotros mismos, y por esto estos programas de autoliderazgo, estos programas como el Chief Happiness Officer, estos programas donde se potencializa, digamos, los talentos y los dones de las personas enfocados hacia lo que están haciendo. Y no solamente a las personas que están trabajando en empresas como empleados, también las personas que están hoy en sus propias empresas, que tanto de lo que yo estoy haciendo es lo que me toca y no lo que yo quiero hacer, que tanto es con lo que yo estoy fluyendo realmente. ¿Cuántas personas se conforman, como dice mi amigo Arturo Villegas, Happiness Developer mexicano, horas nalgas? La gente que llega literalmente a la oficina ahí a estar, pero no están, ni siquiera están ahí. Ni siquiera está ahí. Está su cuerpo, pero ellos no están. El tema del autoliderazgo es un tema fundamental y yo creo ciegamente en que una persona feliz es mucho más productiva. En un ratito volvemos contigo, Ana María, porque la verdad quiero preguntarte también y saber qué pasa cuando uno atraviesa una crisis, cómo remontar. ¿Es capaz uno de tener resiliencia, de poder sacar fuerzas de eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo se remonta una crisis? ¿Cómo se remontan hechos negativos, adversos, para lograr de estar allí abajo, subir hasta un plano de felicidad? Ahora volvemos a estar con Marco. Marco, y queríamos charlar contigo también de otros libros. Por ejemplo, hay dos libros que tienen investigación histórica muy profunda, como es El Gran Genocidio, y también me atrevería a decir que Piel de Ébano, que trata de una esclava en los años 1792 y su lucha no solo por una libertad física, sino también por saber conocer sus orígenes. ¿Cómo has trabajado estas temáticas, Marco? Bueno, Gustavo, el libro, digamos, El Gran Genocidio, que fue el primero de esa serie histórica que comencé, son independientes, pero de todos modos tienen
similar. Y tiene que ver como con la esclavitud, tiene que ver como con eso que siempre se habla de España y de los países latinoamericanos. De ahí donde nace la idea de escribir El Gran Genocidio. Es un libro que se ha vendido mucho en Colombia, que está en otros países ya como material de consulta que lo tienen en plan lector, en Ecuador, en Perú y en Paraguay. En Estados Unidos también lo tienen. La idea de gran genocidio aparece es cuando cerca del 12 de octubre siempre veía uno de esas manifestaciones abiertas a lo largo y ancho del continente americano que decían y se iban lanza en ristre contra España, sugiriéndole a que se manifestara, se pronunciara con respecto a lo que ellos consideran que es una intrusión y no una conquista, como hablan el pueblo español. Eh, lo que quise buscar fue de pronto un contexto. ¿Qué opina España y qué opinan los países latinoamericanos y cuál es la posición exacta de ellos? Hay un tema indigenista de por medio. En mi país es un problema, digamos, es un punto muy álgido en este momento dado de que algo que yo planteo en el libro hace como unos 4 años, cuando sale Gran Genocidio, 4 o 5 años, yo manifestaba que no de pronto era procedente tener esas imágenes, esas, digamos, estatuas que tenemos en Colombia y que ya pues han estado tumbando, digamos, de Sebastián de Benalcázar, de Rodrigo de Bastidas, de Gonzalo Jiménez de Quesada, sino que ellas deberían ser quitadas de esos pedestales donde están y colocarlos donde pertenecen, en un museo, que es nuestra historia y nuestra historia tiene que mantenerse. Mas, sin embargo, algunas comunidades, unas comunidades indígenas en Colombia han tomado, digamos, esta cuestión en manos y han tumbado estas estatuas que me parece a mí pues que no corresponde a lo que se quería, porque pues al parecer estas comunidades indígenas están siendo filtradas por elementos que nada tienen que ver con el indigenismo. Cuando traté de buscar el consenso en varios países, tanto en México como en Colombia, como en Perú, de esas comunidades hay apoyo porque la gente quiere mirar y quiere mostrar qué es lo que pasó en América en realidad. Hay un pedacito de historia, digamos, nosotros que yo creo que ya en nuestra niñez, por allá, en el caso mío, por allá en los 60, que fue cuando yo fui criado, cuando iba a la escuela elemental, me decían y me enseñaron a querer a los españoles, a querer a la reina Isabel, a los reyes de España, a querer todo lo que tenía que ver con los conquistadores, pero no me comentaron toda la historia que había alrededor, y yo creo que ahí fue donde de pronto faltó información. En este momento se pone en contexto en el gran genocidio todo lo que sucedió, todo lo que nos cuentan, todo lo que nos llegó por parte de muchos, incluso españoles como Fray Bartolomé de las Casas, un monje que llegó de allá y que hizo un breve resumen de todo lo que estaba pasando en América a la llegada de Colón. Eh, pero también hay que darle esa misma oportunidad de defensa a los españoles, al pueblo español, donde ellos dicen y argumentan que el pueblo latinoamericano le debe gratitud a la corona española porque ellos fueron los que trajeron un idioma, una religión y también trajeron de pronto un desarrollo urbanístico que no existía, cosa que pues que los latinoamericanos rechazan porque dicen que aquí había una religión, que también había un desarrollo urbanístico y había también varios lenguajes. Entonces siempre ha habido un punto de confrontación. España, últimamente, o no últimamente, desde hace varios años, viene argumentando que esto hace parte de aquello que se llama la leyenda negra, que fue muy popular en Europa, diciendo que España se había apropiado de muchos tesoros americanos y que eso fue lo que dio a la postre con el siglo de oro español, donde se sublimó lo que fueron las artes, la música, la pintura y todo ese tipo de cosas. Entonces se quiso poner todo esto en contexto, pero ¿cómo se podía arrancar? ¿Desde dónde se podía poner como punto de partida? ¿O cuál podría ser ese catalizador que buscara y quisiera que la historia fuera interesante?
El galeón San José, que es el pecio, digamos, el santo grial de los pecios que hay en este momento en el mar, que está en la plataforma continental colombiana, fue el punto de partida. Se sabe que el galeón San José tiene en su consigo alrededor de 13, 14 o hasta 15.000 millones de dólares en este momento. Para tener una proporción, el cálculo que se tiene sobre la fortuna que posee Donald Trump, es presidente de los Estados Unidos, es que tiene más o menos 3.000 a 3.500 millones de dólares. Esto correspondería a 4 veces la riqueza que tiene el presidente de los Estados Unidos. Entonces, en el momento en que aparece que se hace el hallazgo en el gobierno anterior colombiano, donde se dice, hallamos el galeón San José, sabemos cuál es su punto, su geolocalización, y vamos a sacarlo, aparecen varios países en conflicto. El primero que aparece, lógico, es España. España dice, eso nos pertenece porque el barco se hundió, llevaba 600 soldados o marinos españoles, eso nos pertenece, es de nosotros. Pero el virreinato del Perú, en ese entonces todavía no estaba el virreinato de la Nueva Granada, todo dependía del virreinato del Perú, dicen, aquí sacaron oro por 10 años, que era lo que no se había pagado en impuestos, fue el virrey, recogió todo esto y fue lo que lo mandó. Todo lo que había y lo que hace parte de Bolivia, de Ecuador y de Perú se recogió y se mandó a Panamá, a Portobelo, para que lo subieran al barco. Entonces Perú reclama eso como propio, lo mismo que Ecuador. Pero Panamá dice, aquí se hizo la feria, donde se montó todo esto al barco, aquí fue donde se reunió todo el dinero, eso también nos pertenece a nosotros. Por supuesto, Colombia dice que el barco, el galeón San José, estuvo en Cartagena, él recogió perlas, esmeraldas, también oro, y está en su plataforma continental. Y por último, como no faltaría nunca, Estados Unidos también está en el litigio, porque en determinado momento el presidente Belisario Betancourt, en 1984, contrató una compañía que es la SSA, Search Armada, y le dijo que por favor buscara esos puntos en la plataforma continental colombiana y lo hallaron y ellos dicen que por esa razón ellos son dueños del 50% de lo que hay allá en el fondo del mar. El presidente anterior dice que los puntos de geolocalización no corresponden a lo que dieron ellos, está como a 15 millas náuticas de donde ellos lo dijeron, entonces ahí hay un problema bien arduo. Ese es el punto de partida que nuestro protagonista, que se llama Samuel Piracún, un indígena, abogado, que ve que esa es la cereza que le hacía falta al pastel para demandar a España ante la Corte Penal Internacional de La Haya por los delitos de genocidio y lesa humanidad. No hay que olvidar que él está hablando de la desaparición durante la conquista de 90 millones de indígenas americanos. Entonces ahí es donde se comienza a buscar todo ese tipo de situaciones. Del siglo XVIII no hay mucho escrito, Gustavo. Entonces me tocó a mí hacer una búsqueda en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y en el Archivo General de la Nación en Bogotá, Colombia, tratando de recopilar todo esto. Lo mismo en el Virreinato de la Nueva España, en México y en Veracruz, también recopilar algo y mirar cómo era que se desarrollaba la sociedad en ese entonces, qué pasaba en América, qué pasaba en España, cuáles eran los intereses y cómo Felipe V, que fue el primero de los Borbones, que llegó de la dinastía de los Borbón de Francia, era, pues, no hay que olvidar, nieto de Luis XIV, el rey de Francia, y que llega a ser el rey más joven de España en su momento, y que no hablaba español, sino que hablaba francés. Entonces, todo este tipo de cosas y cómo de pronto él tuvo que defender su posición cuando Carlos II lo deja ahí, lo deja instaurado en el poder, él tiene que defender eso y se desata la guerra de la sucesión, que fue la que hizo que él comenzar a buscar recursos en toda América, con todo el oro, para poder hacer frente a la guerra que tenía con toda Europa. ¿Cuánta información hace falta realmente, ¿no? Y me imagino a veces lo difícil que puede ser insertar un personaje, por ejemplo, como Samuel, el abogado descendiente de los Muisca, en este tipo de historias, o cómo puede ser difícil meterse en la piel de una esclava que en 1792 empieza a buscar, ¿no? Esto que en Piel de Ébano tratás de transmitirnos, esta esclava que empieza a buscar sus orígenes.
Sí, ya digamos, han pasado 80, 90 años entre el libro de lo que sucede en el Gran Genocidio y lo que sucede con Piel de Ébano. Piel de Ébano es la historia de una mulata. En mis libros, por lo general, Gustavo, siempre he tratado de mostrar esa parte que a veces se nos olvida de nosotros y que es tan importante, esa parte nuestra, esa parte que son las mujeres. En mis libros tiene primer... eh, es la parte más importante de mis libros, la mujer, y es lo que siempre lo pongo por delante, y Piel de Ébano no es la excepción. Lo mismo en un libro que estoy escribiendo en este momento que se llama Aleluya, y que tiene que ver algo como con Piel de Ébano. Piel de Ébano, me puse a recopilar esa misma parte de la historia que te digo, del siglo XVIII, que nos hace falta de pronto conocer tanto. Se conoce del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XV, pero, y del siglo XIX, pero del XVIII no, porque se suspendió toda la información de los barcos que salían. Antes, cuando uno salía en un barco en el siglo XVI, o en el siglo XVII, había una bitácora donde sabían qué persona salía de España, qué permiso, porque tenía que sacarse una licencia, y quién eran sus padres, para dónde iban, qué iba a hacer, a dónde iba a llegar. Había una cuestión, yo creo que peor que lo que hace el Departamento de Inmigración aquí en los Estados Unidos en este momento. Se sabe todo y se sabe para dónde van. Allá no había forma de que se perdiera. O sea, había una recopilación muy oportuna. ¿Qué se pierde en el siglo XVIII? Porque a raíz de tanta información comenzaron a desestimar esa necesidad de tenerlos. Se recupera un poquitico en uno de los primeros censos que hay, que se hace en Cartagena de Indias en 1777. Es el primer empadronamiento que hay. Y en ese empadronamiento se hace de los 5 barrios importantes que habían en Cartagena. De esos barrios, uno, Santa Catalina, pierde la información, no se encontró esa información. Y ahí es donde yo sitúo a mis personajes que no son reales, pero que comienzan a desenvolverse alrededor de toda una serie de personajes que sí existieron y que están documentados. Por tanto, si alguien quiere mirar en Google, volviendo al tema, y va a buscar algunos de los personajes, los va a encontrar, pero no va a encontrar el otro porque hace parte de esa historia que se perdió. Yo quería narrar esa historia porque la historia que nos llega a nosotros fue escrita por aristócratas, por hombres, por personas que pertenecían de pronto o tenían un linaje español. Pero si nosotros nos podíamos comenzar a contar historia, ¿cómo sería de pronto verla desde el peldaño inferior de la sociedad del momento? Era ser mujer, ser mulata y aparte de eso, ser esclava. Era de pronto lo más bajo que una persona podía ver la historia desde ese punto. Ser mulata era un peldaño más abajo que ser negra. Era preferible ser negra que ser mulata, porque la mulata era considerada una híbrida. Es como el cruce que hay entre el caballo y el asno, que sale una mula, de ahí es donde viene la palabra, y es una forma peyorativa de referirse a la gente. En ese entonces también lo era. Cuando se querían referir a una persona blanca y la querían tratar de una forma despectiva, le decían mulata. Entonces, ahí es donde comenzamos a darle vida a Manuela, que es el personaje principal de esta novela, con toda esa inocencia, pero también con la sagacidad, verse abocada a una situación donde es huérfana de madre, sabe que su padre está en un entorno, sabe que está cerca de ella, pero no sabe quién es, y busca, en ese afán comienza la búsqueda incesante de su padre, de saber cuál es su origen, y cuando se asusta cuando la relacionan en un linaje directo de la bruja más famosa que tuvo Cartagena de Indias, que fue Paula de Aguiluz. Y ahí comienza a desarrollarse toda la historia. Oh, qué apasionante. Además, quedamos con la intriga de saber si encuentra o no encuentra sus raíces y esta relación, ¿no? Y nos va a quedar seguramente, Marco, para otra oportunidad, charlar también del laberinto blanco, charlar, que bueno, trata el tema de la prostitución, del narcotráfico, temas muy profundos, muy duros, y también, por supuesto, de Scarlett, que tiene algún corte, es una novela con algún corte distinto a las otras, se me ocurre, porque, bueno, tiene también el toque que tiene que ver con lo sentimental, con la vida de pareja y con el erotismo. Pero esto, bueno, nos va a quedar para otra charla. En un ratito vuelvo contigo, Marco. Me voy a charlar un ratito más con Ana María, que le había preguntado, le había dicho, ¿qué pasa cuando sufrimos crisis, cuando nos pasan cosas duras? Recién nos comentaba Ana María
una persona que atravesó el campo de concentración y a pesar de eso logró la felicidad. ¿Qué hacemos, Ana María, cuando nos sumergimos en una crisis y queremos rebotar para ser felices? Precisamente la felicidad y las crisis tienen una connotación parecida. Cuando tenemos que identificar qué significa crisis. Crisis es una invitación a que algo tiene que cambiar. Hay crisis generales, hay crisis personales, todos atravesamos momentos de la vida y todos vamos siempre creyendo que la crisis significa peligro, la crisis es malo, la crisis es escasez. Siempre pensamos que la crisis es una connotación negativa, pero hay muchas crisis que simplemente son situaciones que pasan en la vida porque tienen que pasar y nos están invitando es a algún cambio. Yo personalmente tuve una situación bastante compleja con el tema del principio del COVID y entré en una crisis y entendí que la crisis siempre tenía 5 etapas. Estar durante más de 60 días diagnosticada sin saber primero ni qué era COVID, ni siquiera habían exámenes todavía en Colombia, y daba positivo, 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 positivo a todo el mundo, se le quitaba a los 14 días y a mí me seguía dando positivo, 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 casi 65 días. Y fue un momento muy duro para mí, sobre todo pues yo soy referente en felicidad, todo el mundo siempre espera que yo esté bien, riéndome, siempre asocian la felicidad. Y yo atravesé un momento muy duro porque estaba enfrentándome conmigo misma y creyendo y entendiendo una enfermedad que muchas veces los seres humanos vemos esta situación como una crisis y simplemente hay que entender que la crisis tiene 5 pasos. Yo logré identificar que todas las crisis del mundo, y aquí también empecé a ver cuando habían epidemias, pandemias, guerras, y qué sentían los seres humanos, empecé a estudiar las diferentes teorías de duelo que habían, estudié a Freud, bueno, hay muchas teorías, que muchas personas que nos hablan de duelo y casi todas tienen los mismos pasos. Entendí que la crisis siempre iba a tener 5 pasos. El primero es el shock, este momento donde uno no sabe ni cómo actuar, es una invitación al cambio, este momento donde uno se confunde, donde uno empieza a atravesarse, a encontrarse con muchos sentimientos y con muchas cosas que no las teníamos, porque es una situación, simplemente algo te cambia en la vida y inmediatamente quedas como paralizado, ese momento de parálisis que no te deja ni siquiera pensar cómo reaccionar. La segunda parte es la aceptación. Y aquí vemos cuando tenemos pérdidas, bueno, eso es lo que hay. Es lo que hay. Ya no hay más nada que hacer, es lo que hay y ahora con lo que hay, ¿qué voy a hacer? Hay un tercer punto que es fundamental y es entender que todas las crisis van a pasar, se acaban. Definitivamente se acaban. Y para eso necesitamos tener fe, mucha fe. Hay otro paso y es cómo pasar de este miedo o de este que salimos corriendo a comprar 40 cosas de papel higiénico, a llenar la nevera, a estar completamente desestabilizados a un punto de esperanza, donde empezamos a ver, como dicen por ahí, la luz en el final del túnel, empezamos a ver una luz, una esperanza y por último, cómo nos vamos a reinventar y aquí estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de renacer, reinvención y esto es importantísimo, otra vez volver a lo que siempre hablo, es a basarnos en los dones y en nuestros talentos, pero dentro de la crisis lo más importante es saber hacia dónde estamos enfocando nosotros nuestra energía. Yo creo que es importante ver en Japón la palabra crisis se compone de 2 símbolos. Uno es peligro y el otro es oportunidad. Entonces, dentro de un momento difícil, ¿cómo buscamos la oportunidad? Es un tema de nosotros mismos y yo estoy convencida que la salud mental es fundamental para atravesar cualquier crisis. Y como decía Ana María, seguramente en esta época de pandemia habrá puesto a prueba todos los sistemas que tiene el ser humano, porque desde el hecho de aquellos lugares en los cuales nos ha tocado vivir en confinamiento, encerrados en una vida totalmente distinta a la habitual, conformando el núcleo familiar, viéndose las caras las 24 horas del día, no teniendo ese contacto social. Yo digo,
puede haber cambiado mucho seguramente, o puede haber influido mucho en el ánimo, en el bienestar de la gente, y supongo que es un buen momento para que la gente empiece a tomar conciencia de cuál es el significado de la felicidad y cómo buscarlo aún en medio de situaciones como estas, ¿no? Así es, definitivamente saber de qué depende tu felicidad es fundamental. Si estás dejando tu felicidad en manos de otras personas, en manos de tu jefe, en manos a veces hasta de nuestros propios hijos o de nuestro entorno más cercano, porque definitivamente la felicidad es una decisión. Es un camino que tú construyes, son las decisiones que tomas todos los días. Y para mí se compone de lo que he llamado mi fórmula de la felicidad. Son 6 pasos fundamentales donde entendí que el primer paso era la aceptación, que no dependía de mí. Y aquí me encanta contar esta historia porque yo creo que todo en la vida hay 3 personas o 3 seres o 3 gente que son responsables de lo que pasa en nuestra vida. El primero es Dios. ¿Y cuántas veces queremos nosotros tomar el papel de Dios o cuestionar el papel de Dios? Cuando tú entiendes que lo que le pertenece a Dios es de Dios y no te pertenece a ti, es el primer paso para la aceptación. La segunda es la responsabilidad de la otra persona y lo otro llamémoslo el jefe, los hijos, la pareja, cualquier persona en manos de muchas veces dejamos nuestra felicidad. Y la tercera es en mí. Yo no puedo cambiar las decisiones de Dios, tampoco puedo hacer nada con las del otro, pero yo sí puedo trabajar en las mías. Yo creo que ese es el primer paso, es la aceptación. Y la segunda es qué hábitos voy a tener yo que me van a acercar a esa vida que quiero tener. Los seres humanos tenemos muchos malos hábitos y sabemos cuáles son nuestros malos hábitos, pero no hacemos nada por cambiar esos hábitos. Mis hábitos de felicidad se volvieron una fórmula que la he llamado acepta y la primera es la A del agradecimiento. Yo creo que cuando vemos la vida desde la abundancia y no desde la carencia, siempre vamos a estar bien. Yo por lo menos doy 10 cosas, momentos, situaciones de mi vida, de mi día, para agradecer y esto se volvió para mí un hábito de agradecer. Absolutamente todo lo que me pasa lo agradezco, así sean cosas que no me gusten, porque siempre pienso que hay una lección detrás de lo que no me gusta. La C de correctas decisiones y es asumir 100% lo que me pasa en la vida, tanto lo que me pasó como lo que me va a pasar. Y no significa que no me equivoco, claro que me equivoco, pero aprendí a reparar mis faltas y aprendí a hacerme responsable de mis decisiones. La E del entorno saludable, me junto con mis vitamigos y cada día me alejo más de las personas que no me suman. El entorno es fundamental y lo vemos en un estudio de Harvard de 3 generaciones en más de 70 años, donde las personas más felices son las personas que tuvieron o que tienen buenas relaciones. Y el entorno es fundamental. De quien te juntas también es una decisión de vida. Hay personas que te trae la vida como tu familia o personas cercanas que hay que tratar de minimizar el efecto que hacen en nosotros sus acciones, pero el entorno lo escoges tú. De quien te juntas, lo escoges tú. La P de propósito, y es saber para qué te levantas todos los días. Es irte a dormir en las noches y decir, gracias, Dios mío, porque mi día valió la pena. Cuando tú puedes decir que tu día valió la pena, estás viviendo en propósito. El propósito es como la felicidad. Yo creo que se vuelve como una lucha inalcanzable de encontrar ese propósito. Pero el propósito existe en todos los seres humanos, consciente o inconscientemente. Entonces los días más felices de la vida son el día que naces y el día que sabes para qué estás en este mundo. La T de tiempo para ti. Yo creo que es lo que más negociamos cuando negociamos este tiempo de nosotros por los hijos, por la pareja, por el trabajo y cuánto tiempo eres tú amiga de ti mismo. Lo hemos visto hoy, las crisis que están pasando, no solamente en los hogares, es que la gente no se resiste ni a los hijos, ni al marido, ni a sí mismo. ¿Por qué? Porque no son amigos de sí mismos. Como si mi mejor amiga debería ser otra cuando yo me voy a pasar toda la vida conmigo mismo. ¿De quién tengo que ser amigo si no es de mí? Y ese tiempo se fortalece con la meditación, con la oración, pintando, escogiendo momentos de encuentros conmigo, con mi corazón. Y por último, el servicio y el amor por los demás. Fundamental. Para mí, tengo una fundación de perritos. Todos los días hago obras, me encanta ayudar y siento que el día que no hago, aunque sea una sonrisa, llamar a una persona, ese día, el día siguiente tengo que hacerlo el doble,
porque el amor por los demás para mí es fundamental. Cuando sabes cuáles son esos hábitos que te acercan a la vida que quieres tener, los vas a practicar todo el tiempo y vas a poder fluir y vas a poder estar feliz. Todo el tiempo, a pesar de las circunstancias. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo lo has podido encauzar metodológicamente como para que la gente pueda tener una guía, ¿no? Que a veces nos falta eso, ¿no? De tener como un ABC de cómo ir haciendo los pasos que tenemos que ir dando para lograr algo, en este caso la felicidad. Realmente yo creo que es algo que la gente que nos está escuchando en estos momentos, que te está viendo, valora y mucho porque es lo que yo creo que todos aspiramos en realidad. En forma consciente o inconsciente buscamos esa felicidad. Y si hay un camino, un método para hacerlo, mucho mejor todavía conocerlo. Así que, Ana María, en un ratito, bueno, la gente va a poder poner en los comentarios en Facebook, en Instagram, en YouTube, para conectarse con ustedes, pero en un ratito quiero que me cuentes de qué forma la gente que nos está escuchando puede contactar contigo para poder profundizar en estos temas. Le voy a pedir a Marco también que ya para ir despidiéndonos y agradeciendo el tiempo que nos ha dispensado, nos pueda indicar de qué manera podemos conseguir y acceder a esos libros. Marco, ¿qué forma tenemos para conseguir los libros que realmente nos han apasionado desde la sinopsis que nos has presentado? Gracias, Gustavo. Pues el libro de Piel de Ébano se consigue en todas las librerías Jenis, el Ateneo en Argentina, lo mismo que en las librerías Cúspide, en las librerías Gold, en todas las librerías de Argentina. Los otros libros, Una vida para Steven, El gran genocidio, se pueden buscar en Argentina por medio de buscalibre.com o por medio de cualquiera de las librerías eh, o de la editorial Planeta en Argentina, de forma virtual. De las otras son de forma física. Y en Latinoamérica, por Busca Libre en todos los países donde no, digamos, tenemos presencia. En este momento tenemos presencia como te decía hace un momento, en Colombia, en Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Ahí Bolivia todavía no hemos entrado y acabamos de entrar también en México con la editorial Lugar Común para México y para Canadá y aquí en Estados Unidos con la editorial Planeta. Entonces, gustoso, Gustavo, de haber estado en tu programa y invitando a toda la gente pues a que lean mis libros, a que también lean los libros de Ana María, que nos sigan y estamos dispuestos a atender cualquier tipo de solicitud. Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido este programa con El Huerto y Mi Libro Hispano y por supuesto estamos ansiosos de conocer tu próxima novela. Un gusto haber estado contigo, Marco. Gracias, Gustavo. Un abrazo bien grande, un saludo especial a Pilar Vélez en Miami, en Mi Libro Hispano, y por supuesto un saludo especial a toda la comunidad argentina que nos está escuchando y que nos está viendo. Ana María, también lo propio para ti, querer saber cómo puede la gente conectarse contigo. Y bueno, le agradecemos a Marco, lo despedimos y vamos a completar entonces con Ana María esta posibilidad de saber cómo puede conectarse la gente contigo, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. AnaMariaPeláez.oficial en todas las redes, mi página web anamariapeláez.com.co y en Amazon, en todos los países están mis libros todos disponibles, Vender Alegremente y Simplemente Ser Feliz. Muchísimas gracias. Libros y no solamente libros, sino también la posibilidad de talleres, webinar y algún contacto que puedas hacer, alguna asesoría personal también, ¿no? Sí, también. Y si van a mi página web, anamariapeláez.com.co, van a poder descargar un librito bien lindo que se llama Ideas para Cambiar tu Vida, donde van a poder hacer el Ikigai, el mapa de los sueños, cierre de ciclos y todas estas cositas que a veces nos invitan a hacer cambios en la vida. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ana María. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Y a ustedes, amigos de El Huerto y Mi Libro Hispano, gracias por habernos acompañado en esta edición con Marco Robayo y con Ana María Peláez, un programa sensacional que hemos tenido. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.
Gracias.